Acuerdo número 006 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título 11, Conservación de documentos, de la Ley 594 de 2000. Sistema Integrado de Conservación. SIC. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. Objeto del Sistema Integrado de Conservación SIC. La implementación del SIC tiene como finalidad garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su periodo de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente acuerdo aplica a las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, departamental, distrital, municipal, las entidades territoriales indígenas, los territorios especiales y demás que se creen por ley, las entidades privadas que cumplen funciones públicas, las entidades del Estado en las distintas ramas del poder público, y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. Artículo 3. Definiciones. Para efectos de este acuerdo se definen los siguientes conceptos así. Conservación documental, conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación-restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos de archivo. Conservación preventiva, se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación-restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental. Conservación-restauración, acciones que se realizan de manera directa sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material física y química se encuentra en riesgo inminente de deterioro y pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes internos y externos, sean estas acciones provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas. Documento electrónico, es la información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Documento electrónico de archivo, registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Documento digital, información representada por medio de valores numéricos diferenciados, discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios, bits, de acuerdo con un código o convención preestablecidos. Preservación digital, es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. Preservación a largo plazo, conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. Sistema Integrado de Conservación, es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. Artículo 4. Componentes del Sistema Integrado de Conservación, SIC. En virtud de la naturaleza de los diferentes tipos de información y /diagonal o documentos, los componentes del SIC son: A. Plan de conservación documental, aplica a documentos de archivo creados en medios físicos y /diagonal o análogos. Artículo 4. Componentes del Sistema Integrado de Conservación, SIC.
En virtud de la naturaleza de los diferentes tipos de información y documentos, los componentes del SIC son: A. Plan de conservación documental, aplica a documentos de archivo creados en medios físicos y análogos. B. Plan de preservación digital a largo plazo, aplica a documentos digitales y electrónicos de archivo. Parágrafo. El diagnóstico integral de archivo es requisito previo a la formulación de los planes del SIC. El diagnóstico integral de archivo debe ser elaborado siguiendo los criterios metodológicos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y se presentará como documento anexo a los planes del SIC. Tanto el plan de conservación documental como el plan de preservación digital a largo plazo deben contener en su estructura los siguientes elementos mínimos. Introducción. Objetivos. Alcance. Metodología. Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación preventiva del SIC. Actividades específicas para cada uno de los planes. Recursos, humanos, técnicos, logísticos y financieros. Responsables. Tiempo de ejecución, cronograma de actividades. Presupuesto. Gestión de riesgos del plan. Anexos. Artículo 6. Programas de conservación preventiva, es el conjunto de procesos y procedimientos de conservación aplicables al plan de conservación documental y al plan de preservación digital a largo plazo. Los programas de conservación preventiva son los siguientes. Capacitación y sensibilización. Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. Saneamiento ambiental. Desinfección, desratización y desinsectación. Monitoreo y control de condiciones ambientales. Almacenamiento y realmacenamiento. Prevención de emergencias y atención de desastres. Artículo 7. Principios del Sistema Integrado de Conservación SIC. Los principios que orientan la implementación del SIC serán los establecidos en el artículo 5 del Decreto 2609, Principios del Proceso de Gestión Documental, y en el artículo 9, Procesos de la Gestión Documental, del literal G, Preservación a largo plazo, que aplican a la administración pública. Artículo 8. Articulación con la política de gestión documental. El Sistema Integrado de Conservación deberá articularse con la política de gestión documental, según lo establecido en el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012, componentes de la política de gestión documental, las etapas de la gestión documental, establecidas en el artículo 7 y los instrumentos archivísticos para la gestión documental mencionados en el artículo 8 del mismo decreto y armonizarse con los otros sistemas administrativos y de gestión de la entidad. Artículo 9. Responsabilidad Sistema Integrado de Conservación SIC. El SIC implica la ejecución de procesos transversales al proceso de gestión documental, por lo tanto su implementación será responsabilidad del secretario general o de un funcionario de igual o superior jerarquía, articulado con un equipo interdisciplinario de profesionales del área de gestión documental, área de conservación documental, área de tecnologías de la información y auditores. Artículo 10. Coordinación del Sistema Integrado de Conservación SIC. La coordinación del SIC le corresponde a los respectivos secretarios generales o el funcionario de igual o superior jerarquía de las entidades a que hace referencia el artículo 1 del presente acuerdo a través de las áreas responsables de la implementación del SIC. Artículo 11. Aprobación Sistema Integrado de Conservación SIC. El Sistema Integrado de Conservación deberá ser aprobado mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité de Desarrollo Administrativo en las entidades del orden nacional o por el Comité Interno de Archivo en las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. Parágrafo. Los servidores y empleados públicos así como los contratistas que presten servicios a las entidades públicas deberán cumplir con las normas establecidas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para asegurar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, análoga o digital, durante el ciclo vital de los documentos. Capítulo 2. Del Plan de Conservación Documental. Artículo 12. Plan de Conservación Documental. Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos de archivo conservando sus características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo. Artículo 13. Niveles de intervención en conservación documental. Para los documentos de archivo existen dos niveles de intervención: conservación preventiva y conservación-restauración.
Conservación preventiva, hace referencia a los procesos y procedimientos de los programas de conservación preventiva referidos en el artículo 6 del presente acuerdo y a las intervenciones menores que buscan detener o prevenir el deterioro de los documentos sin generar alteraciones al soporte y a la información. Conservación-restauración, hace referencia a los procesos y procedimientos que buscan corregir el deterioro, potenciando y restituyendo los valores históricos y estéticos de la documentación. Artículo 14. Criterios de intervención de documentos de archivo. Para la formulación del plan de conservación documental se tendrá en cuenta que cualquier intervención directa sobre los documentos debe obedecer a tratamientos estrictamente necesarios, realizados por personal capacitado, usando materiales compatibles y estables, desde el punto de vista físico y químico, que no alteren la información, soporte o los valores del documento y que puedan ser retirados en una situación futura, bajo los siguientes criterios. Unidad del objeto documental, la originalidad del objeto y los diversos valores que posee o ha adquirido el documento a través del tiempo además de los valores legales que de él se derivan, deben ser respetados teniendo en cuenta que en el documento producido, el valor documental está dado por la información que transmite y por la forma física y formal como se ha elaborado, cualquiera que sea su soporte. El objeto documental a tratar, posee un contexto inmediato que es la unidad documental de la cual hace parte. Ella puede integrar varios tipos de documentos, en diferentes medios, con diferentes técnicas y diversas problemáticas de conservación, las cuales deben ser intervenidas bajo parámetros uniformes, solucionando los tratamientos particulares, dentro de un nivel equilibrado para el conjunto. Por ello, los procedimientos de intervención en archivos deben tender al tratamiento de grupos documentales y no al manejo individual y aislado de solo algunas unidades. Unidad del soporte y de la imagen gráfica. Desde el punto de vista técnico y tecnológico, el documento está conformado por un medio, soporte, sea cual fuere su material de elaboración, y por una serie de elementos gráficos, depende de la tecnología, que transmiten o hacen visible la información consignada. En los documentos, como en pocos materiales, estos dos elementos se encuentran íntimamente ligados. El medio, soporte, integra en su estructura los materiales o elementos que hacen posible obtener la imagen gráfica. Uno no existe sin el otro, así se crea una simbiosis donde los dos elementos interactúan y se transforman. Es así que, no se puede pretender tratar ninguno de ellos sin afectar, aunque sea de manera exigua, al otro. En consecuencia, todo tipo de intervención debe integrar el tratamiento tanto del medio, soporte, como el aseguramiento de la información que éste contiene. Integridad física del documento. Todo tipo de tratamiento en cualquiera de los niveles de intervención debe responder al respeto de las calidades y cualidades materiales, estructurales y plásticas del documento, este último en el plano físico. No obstante, toda intervención ejecutada implica, en mayor o menor grado, modificación de las calidades y cualidades físicas y tecnológicas. Por ello, es indispensable realizar un cuidadoso análisis de los materiales, garantizando permanencia, perdurabilidad, compatibilidad, legibilidad y posibilidad de futuros tratamientos. Parágrafo. Los tratamientos de conservación preventiva o conservación-restauración deben estar precedidos de la estricta documentación del bien, así como de un diagnóstico que fundamente, sustente y justifique el tipo y alcance de las medidas o tratamientos a implementar o del establecimiento de proyectos y programas de conservación. Conservación preventiva, hace referencia a los procesos y procedimientos de los programas de conservación preventiva referidos en el artículo 6 del presente acuerdo y a las intervenciones menores que buscan detener o prevenir el deterioro de los documentos sin generar alteraciones al soporte y a la información.